Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal, México? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 27 de enero y quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que está ya en este momento siguiéndonos por Facebook Live en Puntos Suspensivos Radio. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos muchísima información, muchas cosas que han estado aconteciendo en esta semana y en este fin de semana. Pero también, bueno, queremos agradecer a cada una de las personas que en este momento nos sigue ya en Facebook Live en vivo. Y pues váyanos escribiendo, pónganos sus comentarios, lo que gusten opinar o temas que quieran hablar. Nosotros vamos a ir dando más adelante lectura a los sentimientos de la nación. Y bueno, quiero agradecer a cada una de las personas que el día de hoy me acompañan aquí en la mesa. Y vamos a empezar con la parte juvenil, por lo menos de los de aquí. Queridísimo Mauricio, muy buenas noches. La juventud está en el alma, ¿no? No te Claro. preocupes. No, pues muy bien, ya aquí después de haber cruzado la ciudad de norte a sur, pero bastante tranquilos y pues ya amainando un poco los fríos. Así es. Ya hoy ya no está tan frío. Muy bien. Bienvenido, querido Mau. Gracias. También tenemos al queridísimo, ustedes también ya lo ubican, al Manuel Manolo Manolete, que siempre nos trae. Eso, ¿no? Pues como dicen, el corazón, bien joven. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí como todos los lunes con ustedes. Y tenemos cosas muy importantes y un muy buen invitado. Estén atentos, no nos dejen. Así es, ahorita vamos a pasar con ese invitado que ustedes ya están viendo aquí. Pero antes también quiero dar la bienvenida aquí, pues, a la parte inteligente, belleza, juventud, todo junto. Mi queridísima amiga Son Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Un gusto después de un ratito de no acompañarlos. Tomaste tus vacaciones largas. Sí, exacto. Año sabático. No, todo Muy bien. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muy bien, bienvenida, Son. Me da gusto que ya estés de vuelta por acá. Gracias. También tenemos aquí a mi queridísimo tocayo, al maestro de la parte académica que ustedes ya conocen, el profesor Héctor Lerín. Pues buenas tardes, gusto en saludarles. Pues yo como siempre por ser aquí el de mayor edad, y me la paso haciendo corajes todos los días, tocayo. Este fin de semana el coraje fue, Javier Sicilia ya se le fue el avión, man. El Ángeles y Julián Levarón, puta, ya se volvieron locos los dos, pobrecitos. Y nomás me hacen enojar, man. A ver si luego hablamos del tema. Ahorita me le da vamos a mucho entrar. gusto saludarlos. Le vamos a entrar bien al tema. No, carajes, profe. Bienvenido. Y también tenemos a otra parte académica aquí, al queridísimo profesor José Escárcega. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, así es. Fíjense que yo les preparé un breve resumen sobre un estudio que sacó el Banco Mundial sobre la desigualdad del 2019. Y además también me di el tiempo de hacerles un breve resumen sobre un reporte que sacó Oxfam, que aunque a pesar de que es de George Soros, esta organización, pues trae datos muy reveladores, ¿no? Entonces, vamos a comentarlo más adelante. Así es, pues muy bien. Como ustedes están viendo, vamos a tener muchísima información, muchas notas. Y bueno, antes que nada, quiero dar la bienvenida y presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es Hans Salazar. Él es corresponsal en las mañaneras de Gurú Político, ZMG y Zócalo Virtual. Con ustedes, pues ustedes ya lo identifican, muchos lo han visto incluso participar en lo que fue la octava y ahora también en Sin Censura, está ahí participando. Y bueno, sus intervenciones, que es lo más importante, todo lo que él ha podido pues preguntar con el presidente y tiene muchas experiencias. Así que bienvenido a Hans Salazar, muy buenas noches. Bienvenido, Hans. Muchas gracias, me sonroja tu presentación, pero muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación a todos, compañera que está aquí, pues por esta invitación de estar con ustedes, y me siento así como en casa, está muy acogedor aquí, así es de que... Cuando gustes, esta es tu casa. Muchas gracias, con todo el gusto. Bienvenido, y pues bueno, vamos a entrar al primer video, que esto fue parte de la participación de Hans el día de hoy en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que con esto iniciamos. Buenos días, presidente Hans
Salazar, ZMG, Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito de los programas que usted está reforzando y menciona en este momento, yo quisiera citar uno de los casos que tiene unos días que sucedió en Guerrero, y usted también ya ha referido de los músicos asesinados. No fue quizá tan mediático como el norte por circunstancias diferentes, las dos, por supuesto, tristes y de la misma manera reprobables. Lo que yo quisiera plantear o preguntarle, de acuerdo a los datos, el resultado de esta tragedia fueron 22 huérfanos, 2 madres, 8 viudas y una embarazada. Ellos están solicitando, de hecho ya se reunieron con el gobernador de Guerrero, porque solicitan el apoyo y el respaldo. A propósito, y aquí también se ha mencionado que varios de estos niños que de manera directa sufrieron que sus padres, sus familias fueron asesinados, están tomando las armas. Yo le quisiera preguntar, presidente, ¿qué posibilidades hay de apoyar a estos huérfanos, a estas madres que quedaron más desamparadas aún, con más pobreza, reforzarlo con programas federales, igual tal vez tengan alguno, pero para garantizarles especialmente educación, la salud, que es lo que solicitaron precisamente el fin de semana? Concretamente sería esa mi pregunta primero y ahorita le haré una segunda, por favor. Sí, seguramente los están atendiendo el gobierno del estado, pero nosotros también. Lo vamos a hacer y qué bien que lo planteas. Le voy a pedir a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, que es la que nos ayuda en estos casos, nos ayuda muy bien, que entre en comunicación con los familiares y que se apoye a los niños huérfanos y a toda la familia. Es una obligación que tenemos de ayudarlos. Gracias, presidente. El segundo punto tiene que ver con el maltrato hacia los animales. Decía Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales. Uno de los compromisos que usted hizo precisamente como candidato en su momento fue el respaldo para las políticas públicas. Voy a citar un texto muy rápido respecto a asociaciones y gente activista protectora de los animales. La falta de trato ético y respetuoso de los animales, así como de su entorno y de sus derechos esenciales, promueven el escalamiento de la violencia intrafamiliar y hacia otros seres sintientes. Se ha comprobado que la mayoría de los asesinos seriales han torturado y asesinado animales desde su infancia. Construir una sociedad con valores de equidad, justicia y empatía hacia todas las especies y con ello disminuir los graves índices de violencia de los cuales todos somos parte y víctimas. Hay propuestas, hay una lista, yo nada más mencionaré algunas para poder pedirle su intervención para poder reforzar o implementar este tipo de políticas. El primero es cambiar de estatus jurídico a los animales, de cosas a seres sintientes sujetos de derechos. Tipificar el maltrato animal como delito con fuertes penas y sanciones. Realizar un registro nacional de delincuentes y agresores de animales y de la naturaleza. Contar con una ley federal de protección bienestar animal y su reglamento vigente eficaces. Crear el Instituto Federal de Protección Animal, abolir la tauromaquia, las peleas de gallos, los espectáculos con animales, implementar programas para difundir la cultura del trato respetuoso hacia ellos, campaña de esterilización itinerantes gratuitas o de bajo costo, prohibir la venta de todo tipo de especies animales, conversión paulatina de los zoológicos a centros de resguardo. Son tan solo algunos puntos. Son 25 en total, los que incluso por internet está por parte de estas asociaciones
No todo está, por supuesto, en el Ejecutivo en cuestión de las facultades, pero sí pudiera ser a iniciativa hacia el Congreso poder implementar, y creo que es momento, a propósito de este plan integral contra la inseguridad. Ya decía y mencionaba este tipo de estudios, pues México forma parte de esta gravedad del maltrato. Ahí es donde se inicia la violencia desde pequeños. Es parte de la respuesta de la intervención de Hans Salazar y de la respuesta que daba Andrés Manuel. Al terminar el programa vamos a dejarlo completita, pero ahorita pues queremos pasar, tenemos aquí en la línea a Pedro Miguel, ustedes ya lo conocen, también ha estado con nosotros ya aquí en algunos programas. Así que buenas noches, Pedro Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno. ¿Me escuchas? Sí. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Héctor Tlatempa y Sony Rodríguez, y estamos aquí todo el equipo en la mesa de Punto Suspensivo Radio. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por recibirnos y por aceptar la llamada. Abrazos para ustedes. Gracias, igualmente. Mira, el motivo de la llamada es porque tenemos también aquí como invitado en este programa a Hans Salazar. No sé si ya lo ubiques, lo conozcas. Hans Salazar es uno de los reporteros del medio Gurú Político, SMG y Zócalo Virtual, y fue el reportero que le presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el que le habló acerca de tu libro de Wikileaks y específicamente del tema de Julian Assange. Sí, cómo no, claro que lo conozco, y después de eso nos tomamos un café y platicamos un ratote. ¿Cómo estás, Hans? Muy bien, ¿y tú, Pedro Miguel? Qué gusto, mira, nada más ahora nos volvemos a encontrar este lado. Igual. Pues bueno, básicamente lo que queríamos también preguntarles a los dos, pues es acerca de ese tema, ¿no? Nos sorprendió mucho y creo que el presidente no conocía tu libro, Pedro. Así que él se vio muy sorprendido, el presidente, y muy agradecido por el detalle que tuvo Hans. Al parecer, bueno, pues ya lo está leyendo, pero el tema da mucho de qué hablar, hay mucho que escarbar ahí, y pues queríamos ver tu opinión, tu punto de vista acerca de la intervención de Hans, y principalmente profundizar del tema, ¿no? Bueno, pues primero hay un agradecimiento para Hans porque pues tocó el tema, que es ciertamente un tema delicado, porque pues sabemos que el presidente López Obrador pues tiene que moverse con cautela en muchos asuntos que atañen a la política exterior, y yo creo que fue muy afortunado que Hans le planteara el problema de Julian Assange y la solidaridad para con su figura. Pues la respuesta fue fenomenal. La verdad es que yo no me esperaba un posicionamiento tan generoso de parte del presidente, lo cual pues creo que ratifica su compromiso con los derechos humanos, con la libertad de expresión, ¿no? Aquí algunos se quejan de que les dice periodistas fifís, pero pues en Estados Unidos están preparándole una silla eléctrica o una cadena perpetua a Julian Assange, ¿no? Uh-huh. Esto marca un contraste pues tremendo, ¿no? Entonces creo que para efectos de ponderar las posiciones presidenciales en torno a la libertad de expresión, bueno, aquí tenemos un ejemplo, es decir, pues no hay en México ataques a la libertad de expresión de parte del gobierno federal. Otra cosa son los poderes fácticos que, por desgracia, pululan en el territorio nacional, ¿no? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, Hans, ese libro tú ya lo habías leído, por algo es que se lo llevas, incluso tenías muy bien señalado ya los temas que querías mencionar en la mañanera y que lo tocaste muy puntual con el presidente. Pero ¿qué es lo que te llevó a presentarle el libro de Pedro Miguel? Bueno, es un libro que es de consulta, no es un libro, digamos, tiene los apartados de acuerdo al
periodista que hace comentarios, porque es una compilación de bastantes cables diplomáticos que revela WikiLeaks. Es un libro bastante intenso en cuestión de la información, no solo de la cantidad, sino del tipo y calidad de información, y que es un libro muy actual. De hecho, ahorita mismo sigue siendo vigente, mañana será vigente en los temas nacionales e internacionales. Entonces, tocar el tema con el presidente, llevar el libro, mostrarlo, fue la muestra de la actualidad y la vigencia. La detención de García Luna, por ejemplo, el tema con la guerra de Calderón, que seguimos viviendo las graves secuelas actualmente. Y eso es algo que se debe de puntualizar. Y no es echarle la culpa al pasado, es simplemente aclarar el coletazo que seguimos sufriendo y padeciendo todos en este país. Entonces, este libro es tan vigente, tan actual, que me parece que tenía que haber sido efectivamente citado, en este caso ya hasta presentado, digamos, físicamente, en el espacio que es tan poderoso para este país y a nivel internacional, que se sigue viendo bastante. Entonces, me parece a mí que el presidente, bien lo dice Pedro Miguel, fue bien recibido en cuestión de la respuesta. A mí me sorprendió también un tanto su respuesta, que fue bastante potente. Y bueno, ni se diga el impacto que se tuvo a nivel internacional. Que bueno, uno nunca sabe realmente qué tanto puede llegar una respuesta del presidente a algo que le preguntas. A mí me alegra que se haya mencionado y que se haya respondido de esta manera por parte del presidente, y no dejar solo a Sánchez. Él no nos dejó solos, y me refiero en general. Él tuvo esa valentía, tiene esa valentía de haber revelado, de haber revolucionado todo esto que estamos viviendo actualmente en el término tecnológico, en términos de desnudar un imperio. Me atrevería a esas palabras. E incluso se ha dirigido a temas nacionales. El Yo 132, él también mandó un video. Entonces yo creo que en este país no nos tenemos que callar, tenemos que mencionar, tenemos que salir a darle el respaldo que podamos desde nuestra trinchera. De hecho, en Bellas Artes, ¿no? El día sábado hubo un acto. Sí, por la libertad, ¿no? Fue un acto convocado desde el plano internacional por los chalecos amarillos. De hecho, ahí estuve un rato con los activistas que promovieron esta acción ahí en frente de Bellas Artes, y bueno, pues fue al mediodía. ¿Te escucha, Pedro? Pedro, y bueno, también nosotros queremos aprovechar también y hacerte la invitación, igual que a Hans, porque nosotros, aparte de este noticiero que tenemos todos los lunes, tenemos también un programa de 5 a 6 que le llamamos Mesa de Análisis, la cual conduce el profesor José Escárcega y el profesor Héctor Lerín, que por cierto también están aquí a mi lado. Invitarlos porque nos gustaría profundizar tanto en el tema de Julián como varios temas que hay que escarbarle aquí al libro de Pedro Miguel, principalmente de todos las notas importantes que salieron aquí en México, ¿no? Y que podríamos muy bien platicar y profundizar. Así que los quiero comprometer de una vez aquí a los dos. ¿Cómo ven? Si aceptan la invitación. Un lunes sería, de 5 a 6. Yo aceptaría para de hoy en 15. De hoy en 15. ¿A las 5 está bien? El lunes. 5, órale. Sí, entonces, a ver, pero también aquí con Hans. No, pues, si Pedro Miguel viene, por supuesto que vengo. Y con ustedes también, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muy bien, pues entonces es un hecho, ya nada más ponemos... ¿Mande? Invitemos a la gente. Así, para que vean esta mesa que vamos a hacer. Y pues agradecerte, Pedro. No sé si quieras tú también... Quería comentarle yo algo a Pedro Miguel. Adelante, es Manuel. Soy Manuel Arriaga Chimal. Quería comentarte algo, Pedro Miguel. ¿Tú crees, todos los papeles, toda la información que sacó Julian Assange, para mí yo creo que para todos es evidente que fue no te escucho. Tienes que pasar tú ya, Pedro Miguel.
¿Ya? Ya, perfecto. Ok. Mira, todo lo que sacó Julian Assange con lo de Wikileaks es evidente que fue de un brinco muy importante en la conciencia a nivel mundial. Algunas personas les dio certeza que ya habían investigado muchos de los trasfondos en los que se trabajaban las potencias, y a otros que estaban en la ignorancia, nos dio nos abrió la conciencia reciente para saber. Quería preguntarte, ahora incluso en las manifestaciones que hay en Sudamérica, en Centroamérica, hay gente que habla de que ya no quieren, que Estados Unidos está mintiendo, que él es el que mete el problema de las drogas para intervenir en los países latinoamericanos. También en Medio Oriente se habla de cosas similares. Incluso la pregunta más rebuscada sería esta: ¿crees posible que a lo mejor a partir de toda la apertura de información que nos permitió Julian Assange mediante los Wikileaks, es posible que eso haya permitido que ahora incluso haya un presidente abiertamente socialista que tenga simpatía realmente en una parte importante de la ciudadanía de Estados Unidos? ¿En dónde? Con Bernie Sanders, que la gente... Un candidato. Un candidato, sí, perdón. Un candidato, sí, desde luego, porque Bernie Sanders es un candidato antisistema, ¿no? Así es. Y antisistema como fue el propio Trump, solo que Trump ganó por la derecha. Mira, yo creo que sí hay una incidencia en el trabajo de Wikileaks en el fortalecimiento de un sector progresista en el Partido Demócrata. Las causas progresistas estaban absolutamente difuntas en Estados Unidos y condenadas a la total marginalidad. Eran grupos de decenas, cientos de personas, y las sucesivas candidaturas de Bernie Sanders se han traducido en un movimiento nacional, ¿no? Pero creo que hay, aparte, digamos, de lo que Wikileaks ha hecho como revelación del funcionamiento del aparato del poder en Estados Unidos, que es tremendo, que es muy fuerte, pues también hay otros dos asuntos que inciden aquí. Uno es desde luego la revolución tecnológica que ha permitido información al margen de los medios tradicionales. Y en esto es muy importante el ejemplo de gente como Julian, de Edward Snowden, de Chelsea Manning, del propio Greenwald, no me acuerdo cómo se llama Greenwald, el periodista estadounidense brasileño que divulgó las cosas de Snowden y que hace unos días acaba de ser sometido a juicio en Brasil, porque la persecución está canija, ¿no?, en el mundo entero. Y aparte de este factor que para el mundo pues fue la revelación de una nueva práctica política, ¿no? Usar las redes, usar internet, usar la tecnología para comunicarte de manera horizontal. Hay otro factor que es en el que no interviene Wikileaks para nada, ni de fondo ni de forma, que es la crisis del neoliberalismo, porque pues creo que hay que considerar que el triunfo de Trump y el alza de Bernie Sanders son ambas, a su manera, y de manera contrapuesta, expresiones antineoliberales, ¿eh? Ojo con eso. Sí, sí. Es decir, Trump no es neoliberal. Será todos los adjetivos que le quieras poner, pero neoliberal no es, ¿no? Es un tipo que reniega de la globalización, es un tipo que desprecia el capital financiero y se centra en el capital industrial. Por donde lo busquemos, el tipo está en una propuesta post-neoliberal, de extrema derecha. Y tenemos una propuesta post-neoliberal de Bernie Sanders desde posturas más corridas hacia la izquierda. Así veo el movimiento de Bernie Sanders
Perfecto, pues muchas gracias, Pedro, gracias por la conversación. Te paso con Héctor. Con Héctor. Pedro, una última pregunta, ya nada más aprovechando que estamos aquí contigo. Ayer fue el Congreso del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, en donde se votó por presidente interino de Morena a Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo acontecido el día de ayer y pues todo lo que está sucediendo alrededor de Morena? Pues creo que es una vía esperanzadora para resolver la tremenda crisis en la que ha estado sumida Morena, que es pues no solo producto de la incapacidad o de la falta de voluntad de la que fue presidenta en funciones, de la Secretaría General en funciones de presidenta, Yeitko Polensky, sino también una crisis derivada del triunfo, ¿no? Que fue el vaciamiento de cuadros de Morena, que fue la pérdida del principal activo, como se dice, del partido, que es el hoy presidente, ¿no? Pues Morena se quedó sin líder. Y de la acción de pues un sistema de partidos que está diseñado para administrar partidos políticos oligárquicos y corruptos, y ante el cual pues Morena no tiene nada que hacer. Es un partido en movimiento, ¿no? El hecho de que haya una inyección de recursos de más de 1,000 millones de pesos es veneno puro para Morena, ¿no? Entonces es una crisis multifacética que tiene, insisto, mucho que ver con el triunfo, ¿no? El triunfo es el germen de la derrota y la victoria. Y ante esa crisis, pues era impostergable ya por cuestiones de legalidad interna y de legitimidad la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que es un paso muy positivo, un paso adelante, y pues espero que la militancia se reagrupe en torno a la dirigencia así conformada, en la que por cierto está incluida Yeitko como secretaria general, para que se vuelva a los principios del partido y podamos rescatarlo de esta derrota electorera, de los intereses personales, de pugnas sin ningún contenido programático, de judicialización de la vida interna. Y pues en ese sentido creo que es válido hacer un exhorto a todos y a todas a colaborar con las autoridades del partido, con su legalidad, a deponer las insubordinaciones, pues en este caso le corresponden a Yeitko, le corresponde subordinarse a las autoridades supremas del partido, y la autoridad suprema es el Congreso Nacional, ¿no? Y colaborar para salir adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Te queremos agradecer, Pedro Miguel, por haber tomado la llamada. Y bueno, mira, aquí estaba checando, tenemos la fecha del 10 de febrero, que sería dentro de 15, o dentro de 20, el 17 de febrero. ¿Qué fecha te queda a ti y a Hans? Pedro, 10 o 17, son lunes a las 5 de la tarde, 10 de febrero o 17. ¿Tú cualquiera de los dos fue? Muy bien. El que le quede a Hans, Pedro. la que te quede a ti, Pedro. Pues yo podría 10 o 17. El 17, muy bien, pues entonces aquí lo hacemos muy bien, ya quedamos el 17 a las 5 de la tarde, una mesa de análisis que vamos a tener a Pedro Miguel y a Hans Salazar. Pues ya no te quitamos más tu tiempo, te agradecemos mucho y que pases muy buena noche, Pedro. Abrazos para ustedes y muchas gracias. Saludos, Pedro. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias. Muy bien, pues ese fue Pedro Miguel que nos dio el punto de vista aquí acerca de
pues el tema aquí con Hans Salazar acerca del libro de las notas de Wikileaks y pues el tema que llevó a la mañanera Hans Salazar y que lo hizo, que lo conociera todo el mundo internacionalmente y también que se enteraran de ese libro de Pedro, también le ayudó también a él como promoción. Se agotó el libro. Sí, y la verdad es que qué bueno. Y es un libro que sí, como dices, es pesado, pero que vale la pena ir con calma, porque todas las cosas, ¿no? Así es parte de las piezas que van encajando en la realidad actual de hoy, de ahorita. Ladrillos netos informativos. Hijo, es fundamental. Para construir una... Por cierto que fue un regalo de mi mamá. Qué bien, qué buen regalo. Mi mamá siempre me regala libros y ese fue un regalo muy especial porque además dijo, oye, me costó demasiado y además pesaba mucho. Entonces, bueno. ¿No habrá comprado todos los libros la embajada gringa? No lo dudo. Sí, pues en realidad también, bueno, te iba a preguntar porque también me había enterado yo que también estaba agradecido Pedro Miguel contigo y que pues de que hayas regalado ese libro y que él te iba a recuperar algo así, ¿no? Sí, de hecho Pedro vía Twitter me dijo textualmente que me reponía el libro, cosa que yo lo agradecí doble porque primero no es tanto el costo, sino más bien la dificultad ya de conseguirlo y que por supuesto bien valió habérselo ofrecido al presidente porque lo recibió con un agrado que me confortó mucho, me reconfortó bastante que un presidente, en este caso un presidente como él, reciba este tipo de de presentes, porque al final se volvió un presente para mí, se lo expresé tal cual. Claro. Y que ahora el autor me lo haya repuesto porque me lo repuso y bien dijo, me invitó a un café. Fue así de, wow, no, bueno, qué impresionante, la verdad es que fue una experiencia y una sorpresa tras sorpresa, y haberlo escuchado porque ese día que tomamos el café, que me repuso el libro, que me lo firmó además, y que me platicó un poquito de lo que vivió al respecto de este libro, de lo que rodea este libro, que seguramente yo no diré nada porque él seguramente va a venir a platicarlo, a él le toca. Fue fascinante, cosas que yo digo, wow, o sea, para llegar a este libro, lo que él tuvo que pasar, lo que él tuvo que transitar, que repito, ya vendrá a platicar él y pues por eso lo adelanto para que se escuche más interesante todavía lo que va a venir en esta mesa. Con ansia, lo esperamos. Sí. Y que nos va a ayudar a abrir conciencias y apoyar, no sé de qué manera, y ya también ustedes nos sugerirán de qué manera podemos apoyar a Julián, ¿no? Poder ver y si de verdad también existen las posibilidades de que él se le pudiera dejar libre, ¿no? Que por cierto, nada más hay que aclarar que es el único presidente, nuestro presidente, que se ha expresado al respecto, en este caso en la mañanera, y que es un espacio muy poderoso, decía yo hace rato, que de alcance tremendo, hasta donde yo sé, lo tuiteó agradeciendo la mamá de Assange. Es un gesto interesante que a mí me llegó muy profundo, pues por todos los sentimientos, ¿no? De una madre que está suplicando, literalmente suplicando que a su hijo se lo regresen. Así lo expresa literalmente en los tweets que ella publica y se lo agradeció a nuestro presidente, el presidente López Obrador. Y días después, porque bueno, a partir de eso le di más seguimiento a este panorama que está sucediendo a nivel internacional con Assange, no solo es preguntar, sino también estar al pendiente de lo que tú preguntas, de realmente sentir, claro, es nada más ir a hablarlo y decirlo y ya, no, yo creo que nuestra responsabilidad es darle seguimiento a lo que tú planteas, esa es una responsabilidad y una obligación de uno. Entonces, días después, la propia mamá de Assange retuiteó, agradeció también una expresión de Lula, el expresidente de Brasil, es decir, el expresidente de Brasil se expresa a favor de Assange días después de que nuestro presidente hace la mención que de manera humanitaria, ya no pide más, de humanitaria le dejen vivir por cuestiones humanitarias. Es interesante. Sí. La verdad es que tan solo en los tweets que me ha tocado leer de la mamá de Assange, se siente la angustia efectivamente. Claro.
No es para menos. Muy bien, pues bueno, vamos a darle lectura aquí a los sentimientos de la nación con Son. Por favor, a ver qué nos están diciendo. Así es, bueno, tenemos aquí a Banderas McClown. Los saludo y seguimos desde Ensenada, Baja California. Saludos, Ensenada. Banderas. Pedro Valencia, saludos. Les doy a saber que las aduanas de México están ladroneando. Dicen que el carro está muy pesado, pero con $50 se le quita lo pesado. Ay, joder. Bueno, saludos a Pedro. Fabi Luna nos escribe y nos dice saludos a los dos Héctor y a todos en la mesa, que tengan una bonita y fría noche. Felicidades también saludos, a Fabi, gracias por escribir. A Gabino Ortega, saludos, profe José Escárcega de Segunda AMP, presidentes. Muy bien, muchas saludos. Gracias, saludos a Gabino. Iker también nos manda saludos, bueno, y algunas personas que nos están siguiendo. Los invitamos a que nos manden sus sentimientos, por aquí los leeremos. Ya saben que nos pueden seguir por WhatsApp en el 55 78 86 37 58. También nos pueden seguir por Twitter en PS Comunicación, por YouTube en Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Y bueno, pues por Facebook, si nos hacen el favor de compartir y de escribirnos, aquí les daremos lectura y respuesta a sus dudas y a sus comentarios. Y también, bueno, pues lo que quieran preguntar, comentarle aquí a nuestro invitado, que pues, es de lujo, que también ha contado, yo el otro día platicando con él, he dicho que no nada más, bueno, él ha tenido una preparación, claro, le ha echado muchas ganas, cada pregunta, como él dice, pues la revisa y le ha dado seguimiento, pero también ha contado con suerte. Es muy importante la suerte. Él, aparte de ir bien preparado y de checar bien y de leer, entonces la suerte es algo que ha estado de su lado. Hay algunos compañeros en los medios que también, bueno, ya hasta de broma le dicen que el consentido del presidente, ¿no? Pero yo en realidad lo que veo, pues, es un poco que el presidente también, pues, se siente también cómodo con esas preguntas en cuestión de que, pues, él le permite hablar de temas a veces, por ejemplo, de Julián, ¿no? Que lo esperaba. Que le puede tener olvidado, por ejemplo. Sí, exacto, y que tiene estas propuestas propositivas, las cuales ayudan. Y ha sido un poco de todo, no nada más ha sido suerte ya o que lo hagan como consentido. Eso, digo, hasta demerita un poco todo el trabajo que ha realizado Hans. Sí, es todo un tema el asunto de las mañanas. Ahí nos hemos encontrado, Héctor, además de que soy tu compañero de escuela. También. De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Orgullosamente. Es mi segunda carrera en la que estoy estudiando, que me cuesta mucho trabajo por los tiempos, pero ahí estamos. Y que también le debo a la universidad de estar aquí. Claro. Es decir, ahí se me dio las circunstancias, las casualidades y las oportunidades para estar ahora reporteando en las mañaneras. Yo nunca lo había hecho. Es todo un reto para mí, pero efectivamente hay que prepararse, hay que leer. A mí me encanta leer, entonces pues eso me ha facilitado mucho. Claro. Cada pregunta que uno hace hay que llevar el sustento, hay que ser responsables de lo que uno habla. Por ejemplo, la pregunta de hoy del tema de la protección animal que me tocó, que hoy tuve la oportunidad de preguntar, pues es una pregunta que cuando la hice, que duré al hacerla 2 minutos, quizá, no sé, y eso porque leí los 10 puntos, que yo no los hice, yo lo aclaré, que son parte de los 25 puntos de asociaciones y activistas de los defensores animales, que entonces estuve ratificando, cruzando datos. Yo intercambio mucho por las redes sociales con algunos seguidores, de todo. Ahí en las redes sabemos que... ¿Nos mencionas tus redes? Sí, estoy en Twitter, @Hans2412, y en Facebook Hans Salazar, así, tal cual. Entonces, ahí mucha gente me dice, me comenta, yo les pregunto porque, oigan, ¿y ustedes qué harían? Obviamente, pues, es un riesgo porque te enfrentas a mucha gente que te cuestiona y te agrede, ¿no? Se enojan, pero bueno, pues es normal. Pero la ventaja es que la gente te guía, te apoya. Y entonces empecé a cruzar datos, sí, hay una firma, por ejemplo, hay un documento que el presidente, que hoy se lo mencioné, que como candidato firmó en compromiso de la protección de los animales. Entonces todo eso, la misma gente me facilita mucho, no porque me lo dé, ya digo, ya está, no.
cruzo con los datos que yo tengo. Y bueno, para esa pregunta me llevé todo el día de ayer. Claro. Y de hecho dormí bastante tarde porque me seguían preguntando, comentando, me mandaban mensajes. En fin, una suerte de agradecimiento que tengo y me siento dichoso que lo hagan. Claro. Porque la mejor forma y las mejores preguntas que creo yo que puedo hacer es a través de la misma gente. ¿Qué le preguntarías al presidente? A veces les he puesto así. Claro, hay de todo, ¿no? Hay gente que te pone bromas, que te pone cosas que sí no tienen ningún sentido, pero también de eso se rescatan cosas. Es como cuando vas a pescar, válgase la comparación, ¿no? Sacas de todo, pero hay cosas bien valiosas que yo digo, wow, ese tema no. Además, en el metro me han abordado. Qué bien. Es bien curioso. Yo me siento muy raro porque eso nunca me había pasado. Y de repente me dicen, es que tú esto y el otro. Y tú Como eres dice el que José, está... estrella en ascenso. Sí, me dicen, es que tú eres el que está con el presidente. Y yo les digo, no, bueno, yo le pregunto al presidente. El sobrino. Y me sí, un poco por lo que dice Héctor, ¿no? Me dice, es que tú estás con el presidente. No, le dije, yo le pregunto al presidente. Sí, claro. Pero la gente me dice, por eso, tú estás con el presidente. No. Entonces, ¿qué es visión? Te da ese poder. Sí, claro. Yo les agradezco mucho a la gente me dice, oye, ¿puedes preguntar esto? Oye, fíjate que este tema, desafortunadamente, pues no todo lo he podido preguntar porque, Claro. bueno, Demasiado. es demasiado, pero yo tengo mi libreta de anotaciones de temas y los voy desarrollando. Entonces, cuando vienen temas ya de la agenda misma del presidente, digo, el tema de vivienda, el tema de esto. Entonces, he tenido la oportunidad a veces de sacarlo y eso me alimenta tremendo. Una vez una persona, y con eso concluyo mi comentario respecto a las preguntas, que luego pasan afuera cuando uno está formado, porque uno se forma desde muy temprano. Entonces, una persona dijo, y me gustó mucho, dijo, sigan haciendo preguntas honestas. Y me quedé con esa frase, y sí es cierto, hay que hacer preguntas honestas. Con esas preguntas honestas, bueno, puedes conceptualizarlo de muchas maneras. Yo lo conceptualizo diciendo que realmente sean auténticas hacia el presidente. A veces, miren, este es un riesgo y yo digo que las conferencias las mañanas son como la casa del jabonero. Me acuerdo mucho de los libros de primaria, el que no cae resbala y si no te empujan, porque pues estás frente a cámaras, frente a una difusión impresionante, mañanera y post mañanera, es increíble, o sea, el alcance es, entonces si resbalas tantito con un comentario que quizá no quisiste, pero lo dijiste, ¡pum! Y apenas me pasó con lo del avión presidencial, entonces no quise hacer eso, pero el contexto era otro y sin embargo, bueno, en las redes se da mucho que nada más te ponen cierto tramito y ya se ve como si tú hubieras dicho no sé qué tontería y bueno, acepto que finalmente uno tiene que cuidar más sus palabras, más lo que dice y bueno, más frente al presidente que pues es un tema obviamente de mucho cuidado, ¿no? Oye, y conforme fuiste avanzando en este tema de que se te fue haciendo más conocido, ¿sentiste en algún momento ataque de bots? Sí, sí me ha pasado que han empezado a atacarme luego, no mucho. Trato yo de, híjoles, yo respeto el trabajo de todos los periodistas, por supuesto, de mis compañeros. Aclaro, yo realmente no me siento un periodista, yo soy reportero. Estoy trabajando para obviamente ser cada vez mejor, porque pues empecé con esto y vaya clases que tengo. Entonces, he tratado siempre de sustentar, de ser lo más concreto, aunque me cuesta luego. A veces los nervios me atacan, pero eso he tratado de cuidar mucho para no resbalar. Ahora con lo del avión presidencial que mencioné que hasta había una cumbia del avión y fue una mención, en realidad no fue ni mi pregunta, yo no iba a preguntar eso, pero lo mencioné porque el presidente estaba, por cierto, fue una de las mañanas más risueño que lo he visto, claro. Estaba verdaderamente contento y alegre. Y bueno, pues ahí sí me empezaron a atacar. Esa fue la que me empezaron a cuestionar, pero bueno, trato yo de ser lo más prudente porque en las redes no te puedes pelear de esa manera. Puedes responder y tratar de ser prudente, pero a los bots no. Obviamente, sí a la gente que de alguna manera a veces hasta se van con la finta y si te dicen, ¿cómo es posible que le dijiste eso? ¿Por qué se lo dijiste? Pero bueno, pues sí, es todo un tema este asunto de los bots. Sí. Sí, he cuidado mucho ese caminito de no caer en la provocación. Y del cuidado de la palabra. Y del cuidado de la palabra tienes que cuidar de verdad cada centímetro de lo que dices, cada milímetro, porque si no, resulta que efectivamente dices algo mal
porque igual también te puedes equivocar, por supuesto. Por ejemplo, ahora que me tocó y me hizo recordar ahorita, no soy, por supuesto, ni consentido del presidente ni de nada. Un poco salió el chascarrillo, como bien lo dice Héctor. Porque pues empecé a preguntar, y se me daba la oportunidad, bueno, pues uno aprovecha. La verdad es que a veces hay buenas rachas y a veces hay pues no tan buenas, y a veces hay días que efectivamente, ¿no? La semana pasada pues solamente participé una o dos veces. El día de hoy participé porque ya me había puesto en la lista el viernes. El presidente a veces hace eso al final de la mañanera, y bueno, pues uno trata, eso también me da ventaja porque preparo mucho mejor lo que voy a preguntar. Bien dice Héctor, a veces vas muy preparado y no te toca, y a veces otros ya tocaron esos temas y dices, bueno, me ganaron, de alguna manera me ganaron, claro, y no sí. tanto porque tú lo tengas que o lo quieras decir, a veces lo agradeces y dices, qué bueno que lo mencionaron, pero depende del enfoque, y cada obviamente reportero, cada periodista va a tener su enfoque, y dices, híjoles, lo abordó de una manera que creo que no era tan bueno, pero bueno, eso es obviamente de respetar a todos los compañeros, a todas las compañeras, cada quien trae una forma y obviamente un esquema de trabajo que pues yo siempre voy a respetar, aunque a veces, híjoles, nos atacan mucho los que somos, digamos, los medios más, pues, algunos nos dicen los medios independientes, quizá más bien pudiera ser los medios alternativos, los medios nuevos a través del internet, y pues sí se enojan algunos compañeros, pero bueno, pues es parte de esto, ¿no? Muy bien, y bueno, para continuar, y antes de continuar ya con las noticias, quería preguntarte acerca de este tema. Vimos que te empezaron a invitar a participar en la octava, o sea, a raíz de todas las participaciones que fuiste teniendo, públicamente llamaste la atención, y uno de los que se ha caracterizado en jalar pues a todos estos medios alternativos, a todos estos reporteros, youtuberos también, comunicadores, pues es Vicente Serrano en Sin Censura, y ahí empezaste a participar, al parecer en la octava, ¿no? Sí, de hecho, a Vicente personalmente no lo conocía, pues sí, a través de YouTube, pero en una presentación de un documental fue donde lo conocí en persona, me lo presentaron, muy amable, es una persona muy abierta, muy gentil, muy carismático. Entonces pues después de eso pasaron unas 2 semanas, 3, y pues un día me invitaron, ¿no? Oye, tú que hablas mucho en las mañaneras y luego estás ahí, hable y hable, entonces pregunte y pregunte. Pues me invitaron a partir de eso, tuve la oportunidad, una ocasión, después 2, 3, y así se fue sumando, ¿no? La verdad es que hay mucha apertura para ello. Yo nunca pensé, obviamente, pues tener más permanencia en las participaciones con él, en la octava en este caso, que también ya fue, ya hay terminó el ciclo ahí, efectivamente, aunque duró muy poco, y ahora pues que está transmitiendo Sin Censura en su canal, que por cierto en un alterno, porque también tuvo problemas ahí de ataques, pues no sé si hasta de censura a Sin Censura. Entonces pues estamos participando ahí en la noche, apenas están, digamos, volviendo a acomodar para poder tener lo suficiente para poder transmitir en las noches ahí en el Zócalo, aunque hace un buen de frío, y eso a veces pega un poco, porque porque al otro día a las 4 de la mañana hay que levantarse para estar en la mañanera. Entonces de 8 a 10, ¿no? Es más o menos el programa. Sí, es de 8 a 10, y a veces son los hay que decirle a Vicente que nos ponga, pues si no en un principio, por lo menos a la mitad, a la mitad del programa, para que podamos ir a descansar y dormir, porque sí es muy pesado. La verdad es que llega un momento en que el ritmo es muy pesado. Entonces, y además apenas estuve en Radio Educación, también me invitaron por el tema de Assange. Entonces, así dije, wow, órale, pues que pues uno siente bonito, y también un compromiso y una responsabilidad de decir, híjoles, la verdad es que jamás me esperaba eso. Fue un programa pregrabado, entonces en esta semana va a salir respecto al tema de Assange. Todo lo que salió del regalo de una madre. Así es, ¿verdad? Mira, qué cosa. Exacto. Sí, mi mamá se enoja muchísimo cuando pierdo lo que me regala. Pero esta vez se rió y dijo, pues obviamente de una satisfacción, pero efectivamente de mi mamá. Además, mi mamá fue mi formadora en el tema, pues de la conciencia social y política. El primer libro que yo leí fue por ella, fue La vida de Benito Juárez en dibujos. Fue La vida de Benito Juárez, y ella fue la que ella siempre fue activista de izquierda.
con Eberto Castillo, Cárdenas, andaba en las marchas, me llevaba a las marchas, Claro. me chutaba las reuniones de 1, 2, 3 horas. Entonces, con ella conocí el 68, lo que ocurrió, todo eso marcó mi vida, ¿no? Y efectivamente, pues no es casualidad, ¿no? A través de mi mamá, pues cómo va pasando todo esto. Sí, Así es. Sí. Sí, oye, pero nada más quería comentar una cuestión muy rápido. Sí. Como le comentaste al presidente el asunto de los animales, fíjate que en días pasados, hace como un mes, llamaron a varios veterinarios y varias asociaciones de veterinarios, llamaron a una manifestación que fue en el Monumento a la Revolución o algo así. ¿Y qué es que estaban pidiendo los veterinarios? Que se autorizaran o que no se prohibieran la fiesta de toros, la pelea de gallos. Yo dije, ¿veterinarios pidiendo eso? Se me hizo verdaderamente inverosímil y desde luego pensé que los están manipulando, ¿no? Que lo están manipulando los empresarios de los toros o la gente que tiene interés en los gallos. Bueno, es una locura. Contradictorio. Sí, es muy triste el tema de los animales. Yo no me considero animalista, creo que cada quien considera los conceptos que asume, pero sí, por supuesto, el amor y el respeto a ellos. Creo que debemos de cultivarlo cada vez más. Yo dije, parte de lo que yo le expuse al presidente fue retomado de la gente, de incluso firmas que están juntando para poder tener una legislación de sanciones contra el maltrato. Lo que mencioné, y una de las cosas que enmarqué, y incluso se ha comentado, es que a partir del maltrato hacia los animales desde niños, se vuelven después hacia los semejantes, hacia los que me rodean desde mi familia, la intrafamiliar, y está comprobado. Estaba leyendo que hay estudios al respecto y que muchos, incluso decía, de los asesinos seriales, de los agresores, pues con crímenes terribles, empezaron con la agresión hacia los animales, y quién sabe, hasta las peleas de perros, peleas de gallos, quién sabe si hasta ver cómo se desangra un toro y por una cuestión de fiesta, que bueno, yo respeto, ¿no? Es un tema muy polémico, pero que finalmente si está dañando a otro ser vivo, me parece que tenemos que empezar a corregir eso como sociedad. Eso no tiene nada de fiestas, pura idiotez y pura locura. ¿Qué fiesta va a ser eso? Sí, a mí me irrita mucho al ver eso y me enoja. De hecho, a partir de lo de hoy, algunos me han cuestionado mucho que soy un ignorante. Ay, sí, ya. Que no me estoy dando cuenta. Hubo un comentario, por ejemplo, déjeme citarlo, de alguien en las redes que me dijo que yo no me estaba dando cuenta que al pedir la prohibición de la tauromaquia, que se le llama, que también es no permitir el desarrollo de diferentes especies de toros. Entonces yo me quedé así, bueno, ya no mencioné nada, no contesté porque la verdad es que preferí por eso, ¿no? Entonces, los que apoyan este tema de las corridas de repente tienen unos argumentos inverosímiles. Justamente, ¿para qué criar animales para el sufrimiento? No tiene sentido. O sea, por más grandes o bravos que sean, no tiene sentido estarlos criando para eso. O sea, no le sirve ni a la humanidad ni a la especie animal, entonces... No, pero nomás le sirve a algunos empresarios, ¿verdad? Sí, claro, y esto que menciona, profe, es una de las estrategias que tienen y que incluso hacen en España para seguir tratando de abrirle espacio a un evento y a una tradición que ya no tiene espacio en este momento de la historia para el maltrato animal. Sí, por cierto, el Canal 11, ya con eso termino, siguen sacando como a las 11 de la noche... Saca cosas de corridas de toros. Es una cosa que me molesta mucho. El canal no sé, porque supone que es un canal cultural y que debía tener toros y toreros. Una forma diferente de manejar. Pero el asunto de los toros no debían ya de pasarlos a ellos. Claro. Pues ahí está un tema que ya llevó Hans a la mañanera, que el presidente pues también decía y que se va a llevar y que se va a tratar. Él es muy respetuoso de la forma de pensar de cada quien, así lo mencionó el presidente, pero lo va a llevar ya a la discusión en donde se tengan que ver esos temas y escuchar, decía, ¿no? Y hay que darle seguimiento precisamente, en este caso que instruyó al secretario el titular de Semarnat, que es Víctor Manuel Toledo, también una persona muy respetable en la academia respecto a la protección al medio ambiente, y sería muy, muy, muy valioso y una responsabilidad de darle seguimiento. Volvemos a lo mismo, no nada más es ir a preguntar. Creo que la responsabilidad
responsabilidad nosotros tenemos que darle seguimiento, si no, ¿qué estaríamos haciendo? Ujú. Solamente ir a hablar por hablar y salir Claro. ahí, punto, y como dicen algunos que nos han criticado, calentar el asiento, creo que no se vale. Esa es la responsabilidad de ahora de los medios. Claro. Lo otro es simplemente, pues nada más, dicen hablar porque uno tiene la oportunidad, pero no, hay que ir más allá. O la obligación. Sí, así es. Por ejemplo, el otro tema, la agresión a la chica, ¿no? De Oaxaca, Sí, que sí, sí, también fue uno de los puntos que le toqué al presidente, ¿sabes? Lo vi un poquito sorprendido de que se lo dije. De la saxofonista. De la saxofonista, María Elena, Ujú. y que bueno, sigue padeciendo dolorosamente esa terrible agresión que no tiene nombre, ¿no? Bueno, ningún tipo de agresión tiene nombre, pero esas cosas son todavía escalofriantes y que, bueno, esas son las cosas que hay que llevar y que hay que decir y que hay que mencionar, no solamente decir, ay, qué terrible y eso, no, yo creo que es desde tu trinchera, y si uno se lo puede plantear ahí, Claro. hay que plantearlo, hay que Por decirlo, supuesto. hay que alzar la voz. Claro. Muy bien hecho. Muy bien, pues muy bien. Aquí va a estar, tenemos todavía una media hora más, así que va a estar todavía con nosotros Hans Salazar para que escriban sus sentimientos, pero ya vámonos directamente a las nacionales. Noticias nacionales. Noticias nacionales. Se investiga al doctor del Hospital Infantil Jaime Nieto Cermeño y al jefe de hematología oncológica Luis Juárez Villegas por hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales. Así lo comentó Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Se intuye una complicidad con la empresa PISA que vende medicamentos. El doctor reconoció finalmente después de que estaba siendo investigado, que fue falta de la distribución por parte de la empresa. Y este segundo tema es justamente para que algo comentemos al respecto. Ni los Levarón, pero sí Javier Sicilia rompe con la 4T y critica a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de darle espalda a su agenda, de no oír a indígenas, de parar megaproyectos neoliberales, o sea, ya califica lo que es los trenes de proyectos neoliberales, dividir en las mañaneras, que es un tema de la derecha, de abandonar, desarticular y cuestionar instituciones a víctimas, de abandonar la verdad y justicia y mantener las redes de complicidad del Estado con el crimen organizado, con sus costos de muertos. Esta es una de las frases más graves en donde para mí evidentemente está rompiendo con la 4T porque no tiene el menor escrúpulo para haber comentado. Está loco ya se volvió loco Levarón. Así es. La repito, de mantener las redes... La repito, de mantener las redes de complicidad del Estado con el crimen organizado con sus costos de muertes. En videos del Zócalo no se ven más de 300 gentes, según algunos youtuberos, cuando los medios dicen que fueron 1,000 o 1,000 y pico. O sea, los youtuberos algunos dijeron que ni 300. Sicilianos van directamente a la mesa de votar donde estaba votándose para encarcelar a los expresidentes y agreden física y verbalmente a los ahí que se encontraban. Pero los medios dicen que fueron los morenistas quienes agredieron justamente a los sicilianos. Entonces, estas contradicciones son muy fuertes y quiero terminar justamente con unas imágenes que nos van a dar los besos de Sicilia. Miren a quién está besando: Malifao Beltrones, a Enrique Peña Nieto. Bueno, aquí están estos dos. Había un beso ahí pero no sale. Pero justamente aquí está la negativa de Andrés Manuel López Obrador al beso de Judas de Sicilia. Yo me pregunto una cosa: ¿por qué Javier Sicilia? O sea, si Sicilia, como activista principal y sobre todo en este movimiento, debería de estar perfectamente bien informado. O sea, una persona que es líder de un movimiento tiene que estar perfectamente bien informado. ¿Y acaso no ha leído, no ha escuchado todo lo que se comenta sobre García Luna y en Estados Unidos, de todo lo que se le está sacando a la luz pública?
Y me pregunto, ¿quién es el primer responsable de la muerte del hijo de Sicilia? ¿Quién fue? Empezando por Felipe Calderón, porque fue el que mantuvo en su lugar a Genaro García Luna. García Luna, porque no solamente toleró la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es tráfico de órganos, es secuestro, es tráfico de trata, es extorsión, cobro de piso, es narcotráfico, es todo eso la delincuencia organizada. Y esto no lo sabía Javier Sicilia. No le pidió textualmente le pidió a Felipe Calderón que querían que Genaro García Luna ya no permaneciera. ¿Le hizo caso? No. No está consciente Javier Sicilia de que Felipe Calderón quiere armar un partido político. ¿Se imaginan qué clase de partido político podría llegar a ser este? ¿Cuántos jóvenes más, personas más podrían morir, como en el caso de Javier Sicilia? ¿No le indignó eso? No hubiera meritado una palabra, una conversación, y sí, claro, una manifestación en contra del Partido México Libre. Para mí que es obvio que sí. Bueno, a mí me parece que la actitud de Javier Sicilia ha sido muy ambigua, ¿no? Ha dado varias bandazos, ¿no? De entrada, pues yo no recuerdo muy bien que del 2012 al 2018 se manifestara, ¿no? Creo que desde el 2011 fue lo último que se le vio, y de ahí como que desapareció, tenía algunos textos, y sobre todo lo que ha estado haciendo Sicilia es exigir una política de Estado, ¿no? Para atenuar esta cuestión de la violencia y de toda esta estructura que se tejió en los gobiernos anteriores. Pero la realidad es que su exigencia tampoco tiene propuestas, ¿no? O sea, no es una persona, no es un movimiento que realmente tenga una propuesta que diga, mira, con esto, ¿no? Vamos a poder mejorar esta situación, vamos a poder atenuar este problema, vamos a poder... Nada más eso es como una exigencia al vacío, ¿no? Y a mí me parece que es muy grave, por ejemplo, lo que la propia Carmen Aristegui mencionó hoy, ¿no? Uno, que eran miles de personas las que apoyaron a Sicilia, ¿no? Y la otra es esta intervención extranjera solicitando, pues, esta intervención en el Poder Judicial, ¿no? O sea, yo no digo que el Poder Judicial sea de lo más claro que en México, pero la realidad es que nosotros tenemos que poner una solución desde adentro. Uh-huh. Y ahí en ese sentido es parte de la politicidad que tiene Javier Sicilia cuando sí quiere pegar a un movimiento y al presidente, sobre todo a la figura presidencial, porque si estamos diciendo que vivimos en una república que tiene separación de poderes, lo primero que tendremos que estar haciendo es exigir al Poder Judicial toda una reforma, todo un nuevo tratamiento de los delitos, de la investigación sobre delitos que están quedando impunes y que no se investigan. Entonces, o le decimos al Ejecutivo que mueva al Poder Judicial, y entonces estamos asumiendo que ya hay un rol diferente en los poderes, o mejor nos organizamos y seguimos pidiéndole al Poder Judicial que se reforme. Y sin embargo, fíjate que actitudes que ha tomado Obrador, políticas, de alguna manera, él ha ayudado a que haya cambios en el Poder Judicial, con los magistrados. Claro. Y ya se están viendo, o sea, está viendo la actitud que están tomando el magistrado contra magistrados, jueces que han sido corruptos, tremendamente corruptos. Son jueces y además, sobre todo... Hasta ahora. ¿Pero de qué está criticando Obrador? De que ahora quiere tener el poder del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial está actuando, ya está tratando de filtrar todo, de no permitir los cambios, de bloquear los cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Javier Sicilia me parece que es una postura bastante, como les decía, ambigua, porque no ha podido exigir, ¿no?, que, por ejemplo, en un núcleo básico que tendría que empezar a hacerse los cambios es en los ministerios públicos. En los ministerios públicos es donde tenemos un nido de ratas, así es, ¿no?, literalmente, en donde no podemos hacer que ellos investiguen, no podemos hacer que la policía de investigación vaya por los sujetos, aun cuando llevamos casi los pelos de la burra, ¿no?, para iniciar investigaciones sobre ciertas actividades, pues que son delictivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, todo mundo sabe, ¿no?, dónde hay una narcotiendita,
Es en serio, la realidad es que todos en los barrios en México sabemos dónde hay una narcotiendita y no podemos ir a decir, no, a denunciarla. Porque sabemos que el Ministerio Público no nos va a pelar, o en su caso nos va a amedrentar. O que hasta los están protegiendo, ¿no? Algunos de ellos es el negocio de ahí. Entonces no tenemos confianza en esas autoridades, ¿no? Muy bien, pues como siempre, perdón, muy interesante el tema, la verdad, pero bueno, tenemos que seguir dando, continuar con las noticias, pero vamos a seguir con este tema, ¿no? Vámonos ahora con las de la Ciudad de México. Y Mauro. Ciudad de México. Pues vamos a cambiar un poquito el ánimo de aquí. Esta es una buena noticia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en operación 250 módulos de paneles fotovoltaicos instalados en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO, en los que se espera ahorrar 600,000 pesos al año en energía eléctrica. Se trata del primer inmueble público con dicho sistema como parte del programa Ciudad Solar. Además de generar energía, permitirá disminuir la emisión de dióxido de carbono. El objetivo es instalar paneles de este tipo en 300 de los 3,000 edificios públicos con que cuenta la administración pública local. Se trabaja con dependencias federales en un proyecto para instalar dicho sistema en los techos de la central de abasto, lo que producirá 40 megas, por lo que sería la primera ciudad en el mundo con este tipo de granjas solares, con la mayor generación de energía solar distribuida en un solo punto. También incluye programas de financiamiento para que las micro y pequeñas medianas empresas instalen los paneles, capacitación para las personas para que puedan instalar sus propios paneles, y se espera que las inversiones que se hagan se recuperen en un periodo de 5 años. Y este tipo de tecnología tiene una vida útil de 20 años de energía gratuita tras la recuperación de la inversión. Rocío Nale destacó que se trata de un proyecto de autoconsumo y que coloca la capital del país a la altura de urbes como Shanghái, que ya están trabajando en estos mecanismos para generar electricidad. Y pues un tema bien importante, que se generen energías limpias sin dejar de desarrollar toda la infraestructura de la ciudad que sabemos que mucho tiempo estuvo mal apoyada, pero con este tipo de programas, bueno, pues se busca que la gente tenga acceso a esta energía gratuita para que pues se siga en el desarrollo de la economía de las familias, ¿no? Esperemos que pronto este programa sea exitoso y que mucha gente pueda tener acceso a esto, porque hasta ahora es caro poner este tipo de paneles en nuestras casas. Entonces esperemos que con esto pues se vuelva un poco más accesible. Ojalá. Sí. Bien, por la doctora Claudia Sheinbaum, sí. Vamos a estar también ahí al pendiente y más en la central de abastos, ¿no? Buena noticia. Lo que queda de ella. Sí. Muy bien, pues gracias. Y ahora vámonos directamente con Son. ¿Y qué nos dicen nuestras redes sociales? ¿Dónde se puede comunicar la gente para que nos digan los sentimientos de la nación? Sí, pues los seguimos esperando con sus comentarios aquí por Facebook. Ya saben, en Puntos Suspensivos Comunicación. También nos pueden seguir y mandar mensajitos para quejas y sugerencias y comentarios al 55 78 86 37 58. Ese es el WhatsApp. ¿Otra vez son? 55 78 86 37 58. En YouTube, Puntos Suspensivos Radio, también Puntos Suspensivos Comunicación, para que puedan compartir y ver la repetición si gustan. Y los invitamos a que nos escríbanos por favor, mándenos mensajitos, preguntas para nuestro invitado sobre algún tema de que les haya interesado, aquí les damos respuesta. Y bueno, ya algunos de ustedes saben, pero aquí rápidamente les comentamos, estamos siendo violentados en Facebook, nos están bloqueando mucho, nos están atacando, nos avientan bots, entonces nos reportan como si estuviéramos viendo pornografía, como si estuviéramos tocando temas prohibidos y violando las leyes de normatividad de Facebook, cosa que pues como Facebook no investiga, cualquiera que te reporte, se suman 2, 3 personas, pues mientras te van aumentando de días el castigo. Entonces, debido a ese tipo de ataques que ya llevamos desde el año pasado, a mediados del año pasado, entonces estamos poco a poco cambiándonos de redes sociales. Hay una que nos recomendaron que es muy buena, que se llama BK, que es
vcontacte. Entonces ahí pueden buscarnos como puntos-medio suspensivos comunicación. Ahí estamos conviviendo ya con Rubén Lenguas, con Alfredo Jalife, que lo sacaron de Twitter. Y entonces pues poco a poco váyanse acercando ahí con nosotros. Ahí nos encuentran puntos-medio suspensivos comunicación. ¿Pero cómo se llama el medio? Beca. Así lo pueden ver. La red social. Ustedes ya la pueden estar viendo ahí en las cintillas, está ahí al aire, están poniendo nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Muy bien, pues ahora también, sí. También no dejen de visitar la página www.suspensivos.com.mx. Por ahí ya hay varios artículos, pueden irlos checando y esperamos que en el paso de los días se sigan subiendo más contenidos interesantes. No dejen de visitarlo. Ese es uno de nuestros principales sistemas de contacto con ustedes, los que nos ven y los que les interesa pues esta información libre de censura. Está pasando en esos momentos, para los que no alcanzaron a ver, ahí chéquenlo. Muy bien, gracias, Mau. Pues ahora sí, vámonos a las internacionales. Información internacional. Maduro califica de fracaso total los intentos opositores por derrocarlo. El chavismo marchó contra el imperialismo al cumplirse este sábado un año de que el opositor Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela. La movilización fue encabezada por el gobernante socialista Nicolás Maduro, quien pese a 3 intentos de golpe de Estado el año pasado, no fue derrocado, incluso con la presión de Estados Unidos. Es el fracaso absoluto, calificó Maduro ante cientos de manifestantes, en referencia a la estrategia del líder del Parlamento, quien se proclamó el 23 de enero de 2019 presidente interino, con reconocimiento de 50 gobiernos encabezados por el de Donald Trump. Un puñado de opositores respaldaba entonces a Guaidó. Gobierno de España desaira al pseudopresidente Juan Guaidó. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, realizó una gira oficial en España que contó con una recepción fría por parte del gobierno del socialista Pedro Sánchez, quien se negó a recibirlo, pues su administración no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. El único contacto de Guaidó con el Ejecutivo Ibérico fue con la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, pero el encuentro se realizó fuera de las dependencias oficiales y no hubo comparecencias públicas. Hay que decir que el presidente Sánchez decidió no recibir de forma oficial a Guaidó, ni siquiera cuando otros gobiernos europeos, como el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson, e incluso la canciller alemana Merkel, recibieron con todos los honores a Guaidó, asumiendo así la propia postura de la Unión Europea con respecto a Venezuela. Qué bien, qué buen cambio de España. Exigen en 14 países que Assange no sea extraditado a Estados Unidos. En sintonía con movilizaciones en 14 ciudades alrededor del mundo, integrantes de la coalición por la vida y la paz de Julian Assange en la Ciudad de México se manifestaron ayer en la explanada del Palacio de Bellas Artes para demandar la libertad y no extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks. Consideramos que su enjuiciamiento es una persecución política, nada que ver con la ley. Es indignante que un editor en jefe se encuentre preso para hacer su trabajo, el cual fue informar a la ciudadanía lo que gobiernos corruptos hacen, expresó en entrevista Edith Cabrera, cofundadora de la Coalición por la Vida y la Libertad de Julian Assange en la capital mexicana. Un héroe de la humanidad. Así es. Israel y Estados Unidos se equiparan a Irán con la amenaza de la Alemania nazi. ¿Cómo ves, Manolo? Israel y Estados Unidos llamaron a la comunidad internacional a emprender acciones contra Irán al incrementar la presión sobre la República Islámica, a recordar el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Equipararon la presunta amenaza iraní con la de la Alemania nazi. ¡Ah, qué terrible es este señor Trump! Sí, ¿no? Y además siempre mencionan la de la ocupación alemana y este evento de Auschwitz, pero por ejemplo nunca menciona que la Ford Motor Company financiaba a Hitler, ¿no? O la IBM financiaba a Hitler. Entonces es algo inaudito, ¿no? Además quiero comentar que Bernie Sanders dijo, llegando a la presidencia, yo voy a hacer que la embajada de Jerusalén en Estados Unidos se regrese a Israel. Sí. No puede haber otro holocausto, afirmó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en un discurso en Jerusalén ante más de 40 presidentes y jefes de gobierno al fustigar a quienes llamó tiranos de Teherán. En términos similares, el vicepresidente estadounidense Pence llamó a la comunidad internacional a mantenerse firme contra Irán, país al que acusó de ser el único donde la negación del holocausto es política de Estado.
El presidente Macron de Francia refutó esta comparación y afirmó durante la reunión, sin mencionar a Irán, Israel o Estados Unidos, que nadie tiene derecho a invocar a las víctimas de los nazis para justificar la división o los odios contemporáneos. O sea, y advirtió a Estados Unidos. Y el presidente ruso Vladimir Putin propuso una cumbre de los líderes de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para defender la paz en la actual inestabilidad global. Miles marchan en Bagdad, exigen la salida de Irak de las tropas de Estados Unidos. Acuérdense que hace un poco tiempo Miles, creo que fue 1 millón de gente. fue el Congreso el Congreso de Irak pidió la salida de las tropas norteamericanas de Irak. Pero en una marcha hubo un millón de gentes en las calles, ¿sí?, pidiendo la salida de Estados Unidos. Ahí se ve de su territorio. ¿Cuántos los quieren? Militares, sí. Decenas de miles de partidarios del líder chiita Moqtada Sadr se congregaron ayer en Bagdad para pedir la expulsión de las tropas estadounidenses de Irak, lo que hace temer que eclipsen otras manifestaciones contra el gobierno. Al mismo tiempo, el Pentágono reconoció que 34 soldados estadounidenses sufrieron conmociones cerebrales en el ataque aéreo iraní de hace 2 semanas contra una base militar en Irak que alberga tropas extranjeras. Fuera ocupantes, sí a nuestra soberanía, gritó la multitud al ondear banderas iraquíes en la marcha de Sadr. Hombres, mujeres y niños, en algunos casos venidos de otros lugares del país, se dieron cita en un barrio a instancias de ese clérigo chiita. Sadr convocó a una manifestación pacífica contra la presencia estadounidense cuando las protestas antigubernamentales pierden fuerza desde que Estados Unidos mató al general iraquí Qasem Soleimani en Bagdad el 3 de enero en un ataque con drones. Donald Trump es un dictador, se cree rey, dicen los fiscales. Los diputados designados como fiscales en el juicio político para la condena y destitución de Donald Trump concluyeron el viernes la presentación de su caso contra un presidente a quien declararon ser una amenaza para la democracia de Estados Unidos. Esto lo dicen norteamericanos. ¿No tenés por ahí la foto del señor Trump? Tras 3 días de la presentación minuciosa y devastadora de la evidencia sobre la cual se formularon los 2 cargos, abuso de poder y obstrucción del Congreso, por 7 diputados demócratas ante un Senado transformado en tribunal, es casi imposible concluir que el presidente no es culpable. Ahí está con el Ku Klux Klan, el señor Trump, desde joven. Estos señores son del Ku Klux Klan. El presidente amenaza el futuro de la República si no es destituido inmediatamente de su puesto, repitieron los diputados fiscales. Adam Schiff, jefe de los diputados fiscales, declaró que Trump permanece como una amenaza a la seguridad nacional y la Constitución y una amenaza inminente a la integridad de nuestra democracia. Termino. Resumieron otra vez las acciones corruptas de Trump y su equipo de invitar la interferencia de un poder extranjero en las elecciones estadounidenses para su beneficio personal, traicionando el interés nacional y luego obstruir la investigación sobre su conducta con un desafío sin precedentes e inconstitucional del Congreso. Bueno, hay que... A mí me sorprendió en la semana que también Putin salió a hacer un reclamo sobre que se estaba olvidando que el Ejército Rojo es quien libera Auschwitz. Entonces, la verdad es que su reclamo no debe de caer en oídos sordos, porque muchas veces se está olvidando que ese sacrificio que puso el Ejército Rojo con millones de muertos, acá en Occidente, los jóvenes de ahora todos piensan que fue Estados Unidos quien gana la guerra, y por culpa de este tema hollywoodense de presentarlos siempre como héroes, cuando la realidad es que el que avanzó sobre los terrenos más difíciles en la guerra fue Rusia. Sí, bueno, Rusia, de los 50 millones que hubo en este conflicto, 20 los puso Rusia. 20 fueron rusos, entonces no fue algo brutal. Y una odisea del país para expulsar a los nazis de su territorio. Sí, no, y por ejemplo, mencionar que por ejemplo los nazis fueron financiados por Ford. Incluso Ford tiene una condecoración por parte del ejército nazi, ¿no? Sí. Entonces, más bien, ¿a quién servimos, no? Oye, nada más rapidísimo aclarar que la foto de Donald Trump es un hoax que estuvo hace tiempo circulando por internet.
Entonces, nada más hay que revisarlo ahí. ¿Un qué? Un OAX. Pues es como una especie de fake news, es un montaje. Ok. Entonces nada más hay que Esa checar foto ahí no las es fuentes, no es una real. foto verídica. De hecho, si ustedes lo buscan como en inglés, el tema de Donald Trump's Parents Wore Ku Klux Klan Attire, ahí hay diferentes páginas que se dedican a investigar los OAX. También cuando tengan duda de algún meme o de algo que piensen que es real, pueden buscarlo si es realidad o no, nada más hay que aclararlo porque, bueno, no debemos de Es compartir. importante, Es por importante, nada supuesto. más. Gracias, Sí, sí, Mau, sí. por la observación. Qué bueno. Gracias, Mau. Muy bien, pues muy bien, y ahora vámonos a la de 8 con el profesor José Escárcega. Siempre interesante. La de 8 de la semana. Bueno, pues muy buenas noches, compañeros, amigos. Fíjense que en esta ocasión les traigo un breve resumen de un estudio que sacó el Banco Mundial. He anotado algunas ideas y también el reporte que sacó Oxfam, que es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, ¿no? Y hace una referencia muy importante que si ustedes se detienen un poquito a analizarla, se van a quedar muy sorprendidos, ¿no? Ellos hacen una analogía siguiente. Si cada persona se sentase sobre el dinero que posee apilado en billetes de $100, la mayor parte de la humanidad se sentaría en el suelo. Una persona de clase media en un país rico se sentaría a la altura de una silla. Pero sin embargo, los 2 hombres más ricos del mundo estarían sentados en el espacio. Si apiláramos todos sus billetes de $100. Esa dimensión de diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Qué Para bruto. los que dicen, ¿no? Que pues salir de pobre es echarle ganas, ¿no? Confiar en ti mismo o Estúdiale. todo esto, ¿no? Todas estas Ponerse frases, ¿no? De ponerse mente la playera, millonaria, ¿no? Rollo y Ponerse la camita. playera. De mente millonaria o de tiburón, ¿no? Que sacan ahí en los Oye, canales de Pepe, cable, ¿no? Yo digo que, pero sobre todo, la falsedad. Es que no hay otra palabra. Lo más falso que pueda haber en estos tiempos para hacer dinero, cuando realmente, o sea, es imposible que alguien acumule esa cantidad de riqueza en circunstancias. Eso es pues, precisamente lo normales que y nos deja decentes. el 2019, ¿no? Así es. Que el 2019, ¿no? Es uno de los años en donde el rico es más rico y el pobre es más pobre, ¿no? Entonces tú no puedes llegar a decir, ¿no? Que vas a competir con la Coca-Cola pues, cuando no tienes los medios para competirle, ¿no? Entonces ahí hay que hablar, ¿no? Entonces en ese sentido, la Oxfam, por ejemplo, menciona, si nos hacen el favor, la siguiente, ¿no? Que un incremento de tan solo el 0.5% adicional del impuesto que grava la riqueza del 1% de la población en los próximos 10 años, o sea, de la población más rica, ¿sí? Permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? O sea, es lo que hemos venido diciendo, manejando sobre todo, ¿no? O sea, hay que hacer una reforma fiscal en México, pero esta reforma fiscal tiene que ir dirigida no a los que más pagan y que menos ganan, sino que tenemos que hacer una reforma fiscal que sea dirigida a los que más ganan y a los que menos pagan, ¿no? Entonces, Riqueza, perdón, a la riqueza, a los ricos, ¿no? al trabajo. Porque mucha gente, sobre todo en redes sociales, se opone a una reforma fiscal. Y cuando hablamos de reforma fiscal piensan que va hacia ellos, que son los que menos ganan y los que más pagan. No, la reforma fiscal tiene que ir en el sentido de gravar a los que más tienen, pero que menos pagan. Es que desde Peña quedamos traumados con la palabra reforma, ¿no? Y ya pensamos que reforma es algo malo. Miren, por ejemplo, ¿no? Si me hacen el favor de la siguiente lámina, vean, esta es una gráfica de cómo crecieron los dividendos en Europa. ¿Sí? El 31% de los accionistas más ricos creció en un 31%, mientras que los salarios promedios en los países del G7, que son Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón. Canadá, Japón, y por ahí se me escapa otro, solo creció el 3%. Por eso cuando alguien me dice, no, es que en Europa se vive bien, pues nada más pregunta a la clase trabajadora, ¿no? Es que en Europa hay un nivel de vida mejor, pues nada más pregunta a la clase trabajadora, ¿no? Vean esta concentración de los ingresos y todavía vienen y nos dicen, ¿no? Que hay un presidente que viene y con su discurso, ¿no? Polariza.
discúlpenme, Más no hay nada polarización. más falso que eso, ¿no? La polarización económica es la que más consecuencias tiene, ¿no? Claro. Si me hacen el favor de la siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Pues que las grandes fortunas eluden hasta un 30% de sus obligaciones fiscales. ¿Sí? Solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza. Por eso es que digo que una reforma fiscal tendría que ir sobre los que más ganan. Tenemos que incrementar este porcentaje. Hoy en el mundo, por ejemplo, existen 735 millones de personas que siguen viviendo en pobreza extrema. Algo más o menos como el 10% de la población mundial, ¿sí? Vive en pobreza extrema, que gana, por ejemplo, $3.20 diarios. O sea, imagínense, son como 64 pesos mexicanos, ¿sí? Bueno, México, según fuentes oficiales, si nos hacen el favor de la siguiente, ¿no? Es de 10 millones de pobres extremos, de acuerdo a los datos del Coneval. Pero si, por ejemplo, otras fuentes, como este brillante estudio que hizo el Centro Iglesias, ¿no? Espinosa Iglesias, ellos dicen que realmente, ¿no? Si nos vamos a fondo, la pobreza en México llega hasta los 90 millones de mexicanos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas que están en pobreza extrema son mujeres y niños. Es algo bien importante. E indígenas. ¿No? Sí. Bueno, es que no todos los países tienen indígenas, ¿no? Okay. Este es a nivel mundial, pero sí se puede catalogar que son mujeres y niños. Entonces, ya de por sí ser mujer es una desventaja enorme, ¿no? Entonces, hay otra desventaja, que es la desventaja de la desigualdad económica, ¿no? Que es algo muy, muy importante que yo quisiera señalar. Si me hacen el favor de la siguiente. Bueno, a nivel mundial, los hombres poseen un 50% más de riqueza que las mujeres. O sea, por esto, esta cuestión de que muy malamente se ha dicho, ¿no? Que las mujeres son unas locas, son unas feministas, pues es algo totalmente carente de razón. Porque las mujeres sí están siendo desiguales en la lucha por un buen trabajo. Discriminadas. En una sociedad, además machista y todo esto, ¿no? Pues ¿por qué? Porque por el 50% de las mujeres poseen menos riqueza que un hombre, ¿no? Bueno, en promedio, tan solo el 18% de los ministros y el 24% de los parlamentarios en todo el mundo son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay mujeres que tengan representación en los congresos para hacer leyes. Entonces, si no hay mujeres, no hay quien atienda sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, esto es otra forma, ya dijimos de desigualdad, ya dijimos de discriminación, ahora esta es de exclusión política, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, el PIB per cápita solo ha crecido el 1.8%. O sea, a nivel mundial. A nivel mundial, como les decía, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿sí? Entonces, estos son los resultados de la desigualdad económica. Eso también incluye a la Unión Europea, por si hay algunas dudas, ¿no? Porque luego a veces se nos viene a cantar, ¿no? De que no, es que en Noruega, no, es que en Suecia, no, es que en Finlandia, no. Patrañas. Sí, también ellos tienen un crecimiento muy lento de su PIB per cápita. Ya de por sí decir PIB per cápita es algo muy, muy ambiguo, porque es un promedio, ¿no? No te mide bien los porcentajes de los más ricos o de los más pobres, ¿no? Pero es para que nos dejamos una idea de lo que es esta cuestión, ¿no? Se calcula que a nivel mundial hay unos 188 millones de personas desempleadas. Otras 165 millones de personas tienen empleo, pero desean trabajar más horas pagadas, ¿sí? Además, otras 470 millones de personas en todo el mundo carecen de un acceso a un trabajo remunerado, ¿sí? O sea, bien remunerado. Además, miren ustedes las tendencias del mundo del trabajo a nivel mundial, ¿no? Hay 1.400 millones de trabajadores que tienen que laborar por cuenta propia. Sí, hay otros 2.000 millones de trabajadores en todo el mundo que están empleados de manera informal. Esto es que el 61% de la fuerza de trabajo mundial, ¿sí?, trabajan de forma informal. O sea que el gobierno no tiene cómo
financiar programas, no tiene cómo financiar educación, salud, infraestructura, porque la mayoría de sus trabajadores están en la economía formal y no les puedes informal. Cobrar impuestos, ¿no? Entonces es un problema estructural de la economía mundial, ¿sí? Entonces tú no puedes decir que la gente es pobre porque quiere, cuando hay problemas estructurales de fondo no muy importantes, ¿no? Como esta mentalidad de mente millonaria o de tiburón, ¿no? Porque hay estas desigualdades, ¿no? Bueno, en el mundo hay 630 millones de trabajadores que no ganan lo suficiente para salir ellos mismos de la pobreza moderada. Son trabajadores, como les decía anteriormente, que ganan $3.20 diarios, o como les decía, ¿no? Considerando el tipo de cambio a 20 pesos, ¿no? De 64 pesos diarios. O sea, imagínense, pues, ¿no? Entonces, realmente venimos de un año en donde el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Pero además, fíjate, déjame comentarte algo. Creo que la ecuación debe ser directa. Cualquiera que tenga un mínimo de conciencia debe decir, bueno, si un empresario tiene mucha riqueza, es obvio porque tiene muchos empleados y, por ejemplo, ¿cuánta gente trabajadora puede tener Televisa y cuánta gente trabajadora puede tener una fábrica pequeña? Obviamente Televisa tiene mucho más trabajadores. Cada uno de esos trabajadores tiene que hacer uso del metro, si ocupa el metro, de las vías de comunicación públicas o de automóviles o peatonales, de usos que ofrece la ciudadanía. Y eso justamente es por lo que también se ve beneficiar las empresas. No, y fíjate que ahí es parte de tener que incrementar el análisis, porque mira, si tú analizas cómo está la cuestión de las empresas, por ejemplo, el 90% de las empresas en México son pymes. Eso quiere decir que son empresas que tienen de 5 a 10 empleados, y estas generan el 71% de los empleos en el país. Entonces, ¿qué pasa? Que Televisa, ¿no?, es una gran empresa, pero que tiene muy pocos empleados, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo este informe, ¿sí? Que las grandes cada vez tienen menos empleados. Y sin embargo la mayoría de los empleados estamos concentrados en sectores informales. ¿No decía Peña Nieto que con él creció el empleo? ¿No? Pues quién sabe, de empleo de sus guaruras, ¿no? De los 8,000 personas que tienen ahí en estas empresas, ¿no? Outsourcing, que precisamente también hay en las mañaneras. Aparte todavía hay que rascarle, si le rascamos al outsourcing, ¿no? Nos quedamos despelucados, ¿no? Sí, muy bien. Totalmente. No sé si quieras terminar con eso sería como lo relevante, ¿no? Tenemos que poner énfasis en que realmente venimos de un año muy desigual, que tenemos que quitarnos esta falsa conciencia de la mentalidad del tiburón, ¿no? De la mente millonaria, de que nada más es echarnosle ganas, levantándose temprano, ¿no? Pensando antes que nadie, ¿no? De una idea millonaria, ¿no? Cuando realmente hay defectos estructurales dentro de la sociedad y dentro de la economía mundial que no te van a permitir llegar a ser un Steve Jobs o un Bill Gates, ¿no? Porque estás en clara desventaja. Ya se acabó esos tiempos de que el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? A ver, yo quisiera comentar una cuestión. Se ha planteado desde hace mucho tiempo que en México hace falta una reforma fiscal. Andrés Manuel está diciendo desde hace tiempo que de momento no hay que proceder a una reforma fiscal. Quizás no quiere espantar a mucha gente, como decía hace rato José. Pero fíjense qué curioso. En Estados Unidos mucha gente está planteando que hay que hacer una reforma fiscal. Y les platico lo siguiente. Yo acabo de saber, quizás por ahí, a lo mejor ustedes también lo supieron, que un magnate multimillonario, está sugiriendo que los ricos paguen más impuestos. Está buscando a otros magnates, sugiriéndoles que paguen más impuestos porque sostienen que pagan muy poco. Mientras la pobreza en Estados Unidos también ha crecido de manera muy amplia, ¿verdad? Es un movimiento. Entonces vean qué curioso. En México, yo creo que con los recursos que existen, con la sábana de recursos presupuestales, no alcanza para cubrir, por ejemplo, todos los proyectos que está planteando Andrés Manuel. Si no se hace una reforma fiscal, aquí gente varia ha dicho, economistas con los que hemos platicado aquí, que hace falta en México una reforma fiscal
pues simplemente para equilibrar un poco esas diferencias tan amplias, ¿verdad? Pues mira, Hans, fíjate que con Carmen Aristegui, justamente en el debate del mesa que hubo ahora con Denise Dresser y demás, Lorenzo Meyer justamente dijo, eso es que ustedes quisieran que el Obrador hiciera todo esto, pero para poder hacer todo esto, pues sí necesitaría pedir algún dinero, impuesto más, justamente para cumplir con todas las expectativas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por dónde puede jalarse un impuesto más? En el caso de que Obrador se resista a su tenacidad de no más impuestos, pero ¿qué opinas? Coste de momento, Él dice que en este año todavía no, que quizás el 21 ya... Yo creo que está preparando cierto camino hacia una posible, aunque él siempre se resiste a decir ese término de reforma fiscal y reforma esto por todo esto como se ha manejado, pero finalmente ahí está. Y yo creo que habría que agregar el que ya no se condonan impuestos, ¿no? O bueno, que por lo pronto. Entonces como que siento que él está planteando ciertas bases para ir hacia ese tema. Yo alguna vez tuve la oportunidad, fue de mis primeras intervenciones, preguntarle si iba a haber reforma fiscal cuando todavía estaba Ursúa, por mayo, y evadieron el tema. De hecho, Ursúa me quedó viendo como porque estaba sentado ahí junto al presidente y sí vi su mirada de te estaba matando con los ojos. Sí, a lo mejor de que había algo ahí de... Como no supo contestar, por eso renunció. Entonces, sí, se acabó de Troya. El presidente sí como que hizo a un lado el tema en esa ocasión. Ya después sí ha tocado el punto de muy prudentemente no llevarlo a la mesa o no llevarlo a el caso de decir aquí está y sí es cierto y vamos a hacer esto, porque si de por sí la economía, digo, es muy difícil hablar de eso, yo no soy economista ni nada de esto porque son temas muy técnicos, pero sí ha ido trabajando hacia un tema, creo yo, de ya no la condonación de impuestos, el tema de ahora muy que hasta esto de combatir a los factureros que les llama, el lavado de dinero, las outsourcing ilegales, o sea, porque además, híjoles, ahora que presentó hace unos días el tema de outsourcing legales y outsourcing ilegales, digo, wow, o sea, ¿cómo? Para mí ese es el tema. El tema es que no es de que queramos hacer la reforma fiscal o no, sí hay que hacerla, pero ¿a quién tienes que reformarle el tributo es más a los grandes? Ese es el tema, porque si hay dinero, son las grandes empresas las que tienen el dinero. Ellos solitos nos deben el 2.4% del PIB. Un ejemplo que él ha tocado, Obrador ha tocado y aquí tiene que haber un cambio. O sea, no es posible que las mineras que están explotando el territorio nacional estén pagando 6 pesos por hectárea. No. Ajá, y eso lo ha criticado él. Pero que ahora lo que paga por ejemplo, Coca por el agua. Que ahora, por ejemplo, el tema de las mineras, a propósito, también tiene días que mencionó el presidente que ya regresaron se han estado regresando concesiones de todas las que... ¿Por qué? Porque precisamente como ya no se les va a permitir el tema de evasión de impuestos, el tema de regalarles recursos para esto, para el otro, bla, bla, bla. Entonces están regresando concesiones. Y me llamó la atención eso, dije, wow, y eso es un tema, el de las mineras. Es un tema muy importante. Pero ahí compañeros, sí hemos visto un golpeteo bastante fuerte por parte de, por ejemplo, medios de comunicación que perdieron el recurso. Obviamente la camarilla de políticos corruptos que están siendo desligados del gobierno. ¿Qué tanto los empresarios mexicanos que son estas élites van a permitir? Y lo sabemos que históricamente se ha hecho, que son los que derrumban gobiernos, temas ya más graves como incluso asesinatos de presidentes, de actos terroristas. Sabemos que esa es una mafia que no quiere perder ese estatus por el hecho de simplemente tener la riqueza. En México, ¿qué tanto vamos a ver esta resistencia que se ha visto en otros países, en otras épocas, pero que aquí, con poco mucho, que les ha pegado Obrador a ciertos sectores y hemos visto, incluso hemos hablado en estas mesas de golpes suaves? ¿Qué tanto podemos esperar que en un momento dado reviente una burbuja o le pegue un avispero que no había que pegarle o más bien
hay que pegarle, pero hay que esperar el momento. ¿Qué tanto vamos a ver esta resistencia por parte de esas élites? Muy bien, pues muchas gracias. Un tema muy interesante, para pero responderte nada más rápidamente, yo te diría que de todos modos este problema vamos a tener con o sin Obrador. ¿Sí? O sea, esto lo tenemos que resolver sí o sí. Y en ese sentido, sí tenemos, dijéramos, como les gusta decir en la mercadotecnia, un target. ¿Quiénes son los targets? Los multimillonarios. Exacto. ¿Y sabes qué? Son el menos del 1% de la población. Pero justamente en el tema que toca Mau, lo que más criticaban varios intelectuales de Morena, con Jadko Polevsky, es que jamás se movió en los momentos críticos que ha pasado Obrador para aprobar leyes o otros cambios. Es que bueno que ya se fue. Que no había, o sea, Morena es un movimiento y justamente intelectuales dijeron que ¿por qué no se había movido justamente en apoyo? En ninguno de los apoyos sabía que de las propuestas de Obrador. Sí, no es que Morena no ha sido partido. No ha sido un partido político. Así es. Se quedó ahí en el movimiento. Exacto. Muy bien, pues muy interesante. Igual, tenemos que cortar porque ya es demasiado tarde. Pero pues agradecemos a cada una de las personas. Vámonos antes también con la nota amable, cariñosa y apreciable de la Buen Son. Información cultural. Y así es, bueno, es una notita muy amable aquí para la alcaldía de Tlalpan. Tlalpan impulsa cursos de lengua de señas mexicana. Así es, aquí en la alcaldía Tlalpan iniciarán los cursos de lenguaje de señas mexicana a partir del martes 4 de febrero en la Escuela de Enseñanza de Lengua de Señas Mexicana de Tlalpan, Eduardo Huert, ubicada en el número 96 de la calle Ajusco, en el centro de Tlalpan. El público general podrá tomar un curso de forma gratuita de este lenguaje en nivel básico, intermedio y avanzado. Además, habrá práctica los viernes en 2 modalidades, presencial y en línea. Los horarios serán de lunes a viernes de 11 a 6 y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de enero. Así es, cabe destacar que en la última serie de curso hubo 74 reconocimientos de nivel básico, 57 de intermedio y 22 de avanzado. Los invitamos a todos a participar. Es un curso muy interesante y es gratuito en la alcaldía de Tlalpan y está muy céntrico. Es en la calle de Ajusco, en el centro de Tlalpan. Excelente, chavos. ¿Saben para qué? Para que los exámenes la maestra no los cache cuando estaban pasando las preguntas. Ya no al acordeón. Muy bien, pues muchas gracias, Son. Y amigos, ahora sí agradecemos a cada una de las personas que estuvo en contacto con nosotros. No sé si tengamos todavía algo por ahí en las redes sociales. Los sentimientos de la nación, Son. Así es, bueno. Iker nos está viendo, Giovanna Giner, saludos, Jesús Osuna, saludos desde Mazatlán, Alejandra Almazán, respondió a Pedro, dice Pedro Valencia, y es poco, pero no se vale, esto es respecto a lo de las aduanas, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, principalmente también quiero agradecer en especial a Hans Salazar, que se dio la oportunidad de estar acá con nosotros, de visitarnos, de darnos esta entrevista y esperemos que te haya sentido muy a gusto, Hans. Sí, muchas gracias, Hans. Haber estado con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esperemos estar más el próximo 17 de enero. Sí, con Pedro Miguel. De febrero. De febrero. 17 de febrero, 5 de la tarde, 17 de febrero. Días después del amor y la amistad. Así entonces, pues aquí vamos a estar. Nada más fue una referencia ahí de. Sí, después del amor y la amistad. No, después de los tamales. Ya el 15 te lo vienes aquí a curar. Sí, muchas gracias. Me sentí muy bien con ustedes. Gracias por venir. Y agradezco a Héctor la invitación. Ya habíamos pospuesto una ocasión, pero aquí estamos. Está bien, muchas gracias. Pues gracias que hayas estado con nosotros. Mi queridísimo Mauricio González. No, pues vámonos, gracias, y hay que cerrar filas con el proyecto del presidente y con el presidente. Buenas noches. Manuel Manolete, que trae un peinado distinto cada vez. Sí, muchas gracias. Y recuerden que el 17 de febrero va a estar aquí Hans y pueden mandar preguntas y él las va a analizar y a ver si a lo mejor su pregunta la va a sacar en la mañanera. Exacto, así es. Son Rodríguez. Un gusto volver y bueno, empezarán las cápsulas culturales a partir del fin de semana.
ya con la información para que asistan a los eventos gratuitos. Además se ponen padres sus cápsulas porque Sí. está ahí luego ahí en los conciertos y está se la pasa bien, se la pasa bien. No me aburro. Exacto. Muy bien. No me aburro. Gracias, Tony. Al profesor Héctor Lerín, buenas noches. Yo nada más 2 cosas muy rápido, invitar a las gentes que nos están viendo. El próximo lunes tendremos aquí a 2 intelectuales que nos van a explicar qué es lo que está sucediendo realmente en Centroamérica, a qué obedece la gran expulsión migratoria que estamos presenciando. Ese es uno. El otro, felicitamos a nuestro diputado Alfonso Ramírez Cuellar Claro. por la posición que ha obtenido en Morena. A los Alfonso Ramírez Cuellar es de aquí, diputado por Tlalpan, si no recuerdo mal, ¿verdad? Así es. Es una gente conocida. Así que nos da mucho gusto. Mi lenguaje de señas. Y que ahora ya no es Ramírez Cuellar. diputado, ya ahora es presidente, ¿no? Sí, Interino. está esperando que le acepte la renuncia. Muy bien. Así es. Gracias, La profesor Héctor seña. Lerín. Profesor, el horario del programa del próximo lunes, por de, favor. de 5 a más. De 5 a 6. Más o menos. 5 a 6. Y un llamado a Alfonso que pues hemos intentado comunicarnos con él, ojalá que nos responda porque queremos pues felicitarlo, pero también pues preguntarle, ¿no? Y a ver que nos dé su opinión de toda esta situación en Morena. Ojalá que nos pueda contestar. Así es. Profesor José Escárcega. Pues un saludo a todos, buenas noches y ya lo saben, olviden esa mentalidad de tiburón, ¿no? De Shark a Tank, ¿no? Y hay que ponernos a ver la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Así es. Pues yo agradezco a cada una de las personas que estuvieron aquí con nosotros en la mesa. También agradezco a todas las personas que desde casita en sus celulares nos están viendo por todo su apoyo. Ayúdenos a compartir esto ya que a nosotros no nos lo permiten. Tenemos poca audiencia porque no nos permiten a nadie de nosotros poder compartir ningún video. Así que pues échenos la mano, les recuerdo pues ahí acompáñenos en BK.Suspensivos Comunicación, la nueva red social en la que estamos. Y bueno, por último nada más quiero darle pues el más sentido pésame a la familia Escutia Ortiz. La abuelita de mis hijos falleció el día de hoy, la señora Ángela Ortiz, la cual pues yo también conocí, me ayudó muchísimo, me apoyó muchísimo y pues bueno, desafortunadamente pues ya el día de hoy tuvo que ir a un buen camino, un buen partir. Un abrazote a toda la familia Escutia Ortiz, mi más sentido pésame y pues estamos aquí acompañándolos en su dolor. Los abrazamos fuertemente. Un abrazo a todos ustedes y pues nos retiramos con este video, la segunda parte de lo que le estaba contestando el presidente Andrés Manuel López Obrador a Hans Salazar. Gracias. Gracias. Y ver qué se puede lograr por consenso, con acuerdos, y a ver qué queda pendiente, porque hay muchas cosas, entonces hay algunas que yo no creo que haya oposición, o sea, se tiene que garantizar la protección a los animales, pero tenemos que escuchar a todos, no imponer nada por la fuerza, ni siquiera porque existe un partido que tiene mayoría y que puede imponerse. Eso no. Tratar de buscar el consenso, escuchar a todos. Y se puede hacer un ejercicio. Ahora, ya cuando queden cosas en donde no haya acuerdo, lo más polémico, pues también pedirle la opinión a la gente. Hay muchas maneras de recoger la opinión de la gente, pero eso dejarlo hasta el final. Ahora se llevó a cabo un acuerdo en el caso de las marcas. Bueno, no del todo en el etiquetado que se tiene que poner a los productos. El fin de semana hubo muchos acuerdos y otros que no se llegó al acuerdo. Hay que seguir en ese caso
lo mismo, dialogando, no imponer, buscar el acuerdo. Y hay algo que es muy importante, que eso lo podemos hacer entre todos y corresponde encabezarlo a la Dirección de Comunicación Social del gobierno, a Jesús. Son las campañas de información, de orientación, de concientización. Porque eso es lo que verdaderamente modifica las actitudes de la gente. La revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad. Esto que se está haciendo y que todavía falta intensificarlo, lo de hacer conciencia del daño de las drogas sobre todo sintéticas, químicas, utilizar todos los espacios, los tiempos oficiales para orientar sobre este tema. Lo mismo en estas campañas de protección a los animales. Sí, claro, de orientación. Lo mismo, una campaña de orientación para el consumo de alimentos. ¿Sí? Eso puede ser más importante que el mismo etiquetado. Si tú le estás diciendo una campaña, oye, son mejores las frutas, tenemos la dicha enorme de ser de los países con más producción de frutas en el mundo, las más variadas, las más sabrosas frutas, ya quisieran en otras partes las aguas de fruta y otras bebidas, el chilate, el pozol, el pinol, tascalate. Bueno, ¿cuántas? Pues sanas, baratas. Sí, ¿por qué? Solo un tipo de bebidas o de refrescos. Entonces, una campaña, ¿sí? La importancia de lo natural, del frijol tan desacreditado y al mismo tiempo tan nutritivo, proteína de lo mejor que nos da la naturaleza, el maíz, planta bendita. Entonces, hay que tomar en consideración el éxito de la campaña, por llamarle de alguna manera, sobre el cuidado del medio ambiente. En eso se ha avanzado mucho, ¿sí? En cuidar especies, el caso de las tortugas. Antes se vendía por todos lados el huevo de caguama, ya ni les digo cómo lo anunciaban en Tepito, pero porque no puedo decirlo, pero puras mentiras, pues. Pero eso dio resultado. Ya las nuevas generaciones ya piensan totalmente distinto a nosotros. O sea, son de las cosas en las que se ha avanzado. Esas son las experiencias que hay que aplicar en todo esto que está.